siguiente exposición justamente me toca a mí, Santiago Cabrera, ¿no? Que voy a hablar sobre la hemorragia postparto, básicamente. Entonces, la hemorragia postparto es la causa principal de muerte materna a nivel mundial, en todo el mundo, ¿no? Y se estima que una tasa de mortalidad de 140.000 mujeres al año que ocurre esto, es decir, una muerte materna cada 4 minutos. O sea, es un problema serio. La hemorragia postparto ocurre en el 5% de los partos vaginales, otros dicen 4%, 4, 5%, y en el 6% de las cesáreas. Las cesáreas es mayor. La mayoría de estas muertes ocurren dentro de las 4 horas posteriores al parto, ¿no? Y consecuencias del periodo de alumbramiento, de la tercera etapa del parto. Pues es muy importante el periodo inmediato del parto. Cuando hablamos de la hemorragia postparto, tenemos que decir que si bien hay factores de riesgo, como vamos a ver ahora, cualquier mujer puede tener una hemorragia postparto. Siempre tenemos que estar preparados para eso. Y hay que tener en cuenta que la hemorragia postparto, si es que la mujer cuando se produce y si la mujer no muere, no llega al extremo de morir, pueden quedar consecuencias graves. Esto puede producir que a la paciente se le haga histerectomía, se le quede mutilada, queda con una anemia severa. Saben que durante el embarazo hay cambios fisiológicos que alteran la circulación a nivel del cerebro, y la hipófisis crece un 50% más y es muy sensible a los cambios en la circulación. Y si ese cambio se produce por un choque hipovolémico, etcétera, puede quedar con un síndrome de Sheehan, ya sea el clásico como lo describió Sheehan o Sheehan subclínico, que vemos también con mucha frecuencia. También pueden producirse coagulopatías, pueden producirse algunas alteraciones serias, y por eso es que el médico tiene que estar preparado para tratar esto, ¿no? Pueden producirse por apurar rápido, tratar de salvar la vida, se pueden producir fístulas, etc. Ahora, acá en cuanto a la hemorragia postparto, también tenemos que decir que hay una gran diferencia entre los países ricos y pobres. Mientras en los países pobres se produce con una frecuencia 100 veces mayor que en los países ricos. Si nosotros queremos disminuir la muerte materna en el Perú, lógicamente tenemos que tratar la hemorragia postparto, que estamos diciendo que es una de las principales causas de muerte materna. Y entonces, acá justamente le traía cómo la muerte materna fue disminuyendo, pero estaba disminuyendo muy bien, casi alcanzamos, como vamos a ver, los objetivos del milenio 2015, por un punto no lo alcanzamos, pero el año pasado, que habíamos bajado el 2019 a 300, aumentamos a 340. Y este año, hasta el día 4 de abril, hace 2 semanas, ya tenemos 136 muertes. Si hacemos la proyección, este año vamos a terminar con 550 muertes. O sea, vamos a retroceder 20 años. Entonces, y si nosotros queremos disminuir pues, la muerte materna, tenemos que atacar este problema de la hemorragia postparto. Acá vemos cómo iba disminuyendo el año 2019, 2018 menos, y el 2020, mira qué tal diferencia, y acá el 2021 se va a ir hasta por acá, mucho más. Ahora, acá hay una cosa importante, la mayoría de las muertes maternas justamente ocurren por hemorragia. ¿Y en qué momento ocurren? Fundamentalmente en el puerperio. 2/3 partes, y en lo que va de este año ya las 3/4 partes de la muerte materna ocurren en el puerperio. Y como hemos dicho, como dijimos al inicio, por fundamentalmente causas de hemorragia, ¿no? Acá también, bueno, acá vemos un dato importante de que la atención prenatal ha disminuido, y este año más todavía el 75, o sea, 3 de cada 4 mujeres
tiene, que mueren, 3 de cada 4 muertes maternas han tenido controles prenatales. Eso quiere decir que el control no sirve. El control prenatal sí sirve, sino lo que pasa es que se está haciendo de mala calidad. Y eso es, ustedes, médicos jóvenes, tienen que dar mucha preponderancia a esto para disminuir este indicador de muerte materna. Acá ya está un dato adicional, el COVID. El año pasado representó el 16% de las muertes maternas y este año ya está representando en lo que va el 36% de todas las muertes. Lo vemos acá. Acá otra cosa importante es, en el Perú tradicionalmente la principal causa de muerte materna ha sido la hemorragia justamente, pero a excepción del año, por acá hemorragia 25% versus 19%, que es la preeclampsia. Pero el año 2020, la principal causa de muerte materna fueron los trastornos hipertensivos, ¿no? 214 contra 109, 21.4 contra 19.5. Y bueno, y en lo que va de este año va siendo la hemorragia nuevamente. Son las dos principales causas. El año pasado hubo 69 muertes por COVID, pues, y en lo que va de este año ya van 41, la semana 13. Si lo multiplicamos por 4 para que sea un año, quiere decir que este año vamos a tener 170 muertes por COVID, 4 veces lo que tradicionalmente es. Este era 18, en la semana 18 se produjo el mayor número de muertes, en la semana con 18 muertes maternas, y este año estamos peor. La edad es un factor importante en cuanto a la hemorragia postparto, porque se produce la gestante añosa, es la que en mayor peligro está, y justamente acá vemos una cifra del ministerio a partir de los 30 años donde mayor muerte materna. Acá le decía pues que a pesar del esfuerzo que se hizo, casi se alcanzan los objetivos del milenio. Se tenía que llegar a 66, se llegó a 68. Acá realmente para refrendar lo que ocurre este año peor todavía, porque ya el 75% de las muertes están ocurriendo en el puerperio. Este es el periodo más crítico, ¿no? Bueno, ya. Entonces, pero la hemorragia postparto puede ser primaria o secundaria. Primaria cuando ocurre dentro de las primeras horas del parto, y secundaria cuando ocurre más allá de las 24 horas del parto, hasta las 12 semanas. Tradicionalmente, esto ya, felizmente el doctor Ramírez ha avanzado un poco, tenemos poco tiempo, así que voy a hablar en forma muy general nomás. La definición tradicional que hasta ahora persiste en muchos libros de texto, que hemorragia postparto mayor de 500 en un parto vaginal, más de 1000 en una cesárea, 1500 cuando es una cesárea histerectomía, se ha dejado de lado porque no es práctico. Pero ¿quién mide? En primer lugar, ¿quién mida? ¿Quién ha visto que alguna vez diga, no, no es hemorragia porque tiene 480 centímetros cúbicos, o esta hemorragia porque tiene 500? No se mide, se observa. Y ahí viene el problema, que siempre se subestima la pérdida. Entonces, ese es un gran problema. Bueno, la FIGO todavía lo sigue definiendo en esa forma, pero sí se le está dando importancia a los trastornos hemodinámicos. Y por eso es que la FIGO, en su último boletín sobre las hemorragias postparto, ya da una definición que más o menos condensa y resume las definiciones de todas las grandes entidades que tienen que ver con la ginecobstetricia, como el Royal College de Inglaterra, el Real Colegio de Ginecología y Obstetricia de Australia, Nueva Zelanda, el colegio, la Sociedad Canadiense de Ginecobstetricia, la FEGO, ¿no? La Sociedad Española. Entonces, más o menos, entonces la FIGO, ya se adelanta un poco eso, y dice, ¿cómo lo define? La pérdida acumulada de 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Que se produce en las 24 horas siguientes al proceso del parto, incluyendo la pérdida intraparto, independientemente de la vía del parto, ya sea cesárea o parto vaginal, y que va acompañada de signos y síntomas de hipovolemia, o sea, inestabilidad hemodinámica. Y acá dice, cualquier persona que tiene inestabilidad hemodinámica, hay que ponerle como diagnóstico de hemorragia postparto. Hay variaciones, como le decía, ejemplo, acá está la definición de la COG. El Royal College también define una forma, el Real Colegio de Australia, Nueva Zelanda,
Hay variaciones, le pone ejemplo el Real Colegio de Australia y Nueva Zelanda, le pone que la hemorragia postparto puede ser menor si es de entre 500 a 1000 centímetros cúbicos y mayor si es de más de 1000. Ahora, si es más, la mayor puede ser moderada si es de 1 a 2 litros y más de 2 litros, severo, ¿no? Y secundaria cuando ocurre entre las 24 horas después del parto hasta las 12 semanas. Bueno, y también el Royal College, etcétera, todos hacen una serie de definiciones en esencia, como se ha dicho, es cuando hay trastornos hemodinámicos, que eso es lo más importante y se considera las 24 horas siguientes al parto, ¿no? Acá están las definiciones del Royal College, del Comité de Expertos de California, el estudio colaborativo también, bueno, varias definiciones, pues más o menos todas entran en lo mismo. Tenemos que avanzar tenemos que avanzar porque el tiempo nos gana. Ahora, cualquier persona puede tener hemorragia, pero hay quienes tienen factores de riesgo y con ellas tenemos que centrar más nuestra atención. Entonces, ¿quiénes son las que tienen estos factores de riesgo? Por ejemplo, que puedan ser atonía uterina, todas aquellas que han tenido una sobredistinción del útero. ¿Quién produce sobredistinción? Cuando tienen polidramios, embarazo múltiple, macrosomía. No se contrae el útero cuando se ha administrado por largos periodos, muchas horas, oxitóxicos, ¿no? Oxitocina, se emplea una inducción de 12, 15 horas, 20 horas, cuando hay infecciones, cuando también hay fibromas, anomalías uterinas, entonces no se contrae bien el útero. Como también ciertas drogas, por ejemplo, a veces para hacer una versión externa, ¿cierto? Se usa la nitroglicerina o para algunos procedimientos de medicina fetal, estas son las que tienen mucha posibilidad, si se produce el parto, de hacer una hemorragia postparto. Cuando se retienen los productos, ¿no? Retención de la placenta, un cotiledón, cuando hay heridas, desgarro cervical, si es en una cesárea, se desgarra la sutura, más allá de donde está suturado, desgarra la arteria uterina, entonces hemorragias profundas, o se rompe el útero, pues, porque el útero del feto estaba atravesado, había contracciones, se rompió. La inversión uterina es otra causa, es una de las emergencias obstétricas más dramáticas, porque si nosotros no actuamos en el primer minuto en restaurar el útero, se va pues, haciendo la maniobra de Johnson, ¿no? Que es introducir la mano dentro del útero, un puño, agarrar el fondo uterino, restaurar el útero y ponerlo con el puño dentro de la mano. Si no hacemos eso, lo más probable es que la paciente muera, ¿no? Y también puede ser que la paciente sea portadora de una coagulopatía, que tenga un problema de la coagulación, ¿no? Una enfermedad de von Willebrand, etcétera. Entonces, eso también son causas de hemorragia postparto, por eso que el médico tiene que estar examinando, pues tenemos que ser observadores. Tiene equimosis esta paciente, tiene moretones, algo que nos haga sospechar, ¿no? Pero todo esto, de acá lo más importante son el embarazo múltiple, el antecedente de la preeclampsia también es muy importante, el periodo de alumbramiento, la tercera etapa de parto prolongado y la retención de placenta, ¿no? Y acá, como también el colegio, la COG, lo distribuyen de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Alto riesgo lo pone el que tiene placenta previa, placenta creta, con las pacientes con anemia. Ya está la Organización Mundial de la Salud también en su reporte menciona que las pacientes anémicas tienen más riesgo de mortalidad materna, más riesgo de hemorragia postparto. Aquellas que ya vienen sangrando a la emergencia, a un defecto, cuando hay una alteración de una paciente que viene con alteración de las funciones vitales, etc. ¿No? Entonces acá, según otras definiciones que hemos dicho, puede ser primaria, secundaria. ¿Cuáles son las causas primarias? Atonía uterina, laceración, etcétera. Secundarias, cuando se ha retenido un producto después del parto y se manifiesta esta hemorragia días después, hasta semanas después del parto. Pero acá viene cuando nosotros queremos sistematizar las causas de la hemorragia postparto, tenemos que emplear la famosa regla de las 4T.
El tono uterino, que representa el 70-80% de todas las hemorragias. La primera T, el tono en orden de frecuencia. Segunda T, de trauma, laceraciones, desgarros cervicales, etc. Tercero, tejido. ¿Qué tejido? La retención de placenta, cotiledón. Cuarto, de trombina, trastorno de coagulación, que es el 1% o menos. El Royal College, en su última publicación, agrega una T que los que trabajamos en hospitales vemos que es muy importante. Le dicen el T de teatre, o sea, teatro, pero lo que se refiere es al escenario. ¿Y qué dice? Que depende del escenario que estas hemorragias no sean tratadas o ciertas patologías no sean tratadas adecuadamente y que cuestionan las hemorragias postparto. Por ejemplo, un cirujano inexperto hace un procedimiento, una cesárea en ciertas condiciones, anómalas, etcétera, también de que el hospital, el centro hospitalario no cuente con los requerimientos, con la capacidad resolutiva, etcétera, también puede alterar y producir la muerte de las pacientes o hemorragias postparto graves. Pero si acá lo que ustedes deben saberlo fundamentalmente, esto es una cosa que ha dicho el Royal College, pero que sugiere, ¿no? Pero lo que quede claro es las 4T que están ahí, ¿no? Y cuando hablamos de la atonía uterina, tenemos que decir que es de todas las hemorragias postparto, representa, como hemos dicho, el 70-80% de todos los partos. 1 de cada 20 partos por atonía uterina. Y es más, de todas las muertes maternas, la atonía uterina representa casi 50%, porque las hemorragias postpartos debido a atonía uterina son más de la mitad. Ahora, ¿por qué se produce la atonía uterina? Ya hemos dicho sobre distensión, etcétera, la fatiga uterina por exceso de ocitóxicos, la inversión uterina, que ya hemos hablado a grandes rasgos. ¿Qué mujeres tienen más posibilidad de atonía uterina? Que tienen placenta previa. Las que tienen historia, siempre tener mucho cuidado con la paciente que ha tenido una historia de una hemorragia postparto anterior, las obesas, las asiáticas, hispánicas, las que tienen preeclampsia. Cuando hablamos de hemorragia postparto, hemorragia intraparto, tener en cuenta una asociación maligna, digamos, que hay entre placenta creta y cesárea anterior. Si una paciente tiene una placenta creta, la posibilidad, si una paciente no tiene cesáreas previas, la posibilidad que tenga un atletismo placentario es 1 en 1000, es muy bajo. ¿Ya? Pero si tiene una cesárea, ¿ya? Con placenta previa, una cesárea con placenta previa, tiene en términos generales 10% de que haga atletismo. Y si tiene 2 cesáreas y tiene placenta previa, la posibilidad de que haga atletismo es 25%. Acá estas cifras ponen esto, pero estoy refiriendo a lo que acá hacemos acá en el Perú, así. 2 cesáreas más placenta previa, 25%. Si tiene 3 cesáreas más placenta previa, es 40-50%. O sea, una moneda al aire de que la paciente tenga un atletismo placentario. Y de hecho, es una cuestión también, otra entidad sumamente dramática por el sangrado que produce y por la gran mortalidad que ocasiona. Y si tiene 4 cesáreas, la posibilidad de que tenga atletismo placentario, si tiene 4 cesáreas y placenta previa, es 67. O sea, 2 de cada 3 mujeres que tienen 4 cesáreas y placenta previa van a hacer atletismo. Imagínate, altísima la posibilidad. Por eso, la pregunta clave, ¿no? Si es una cesárea anterior, ¿dónde está la placenta? Porque si está la placenta previa, va a aumentar la posibilidad enormemente. Y esto se empeora porque en los últimos años ha aumentado pues tremendamente la tasa de cesárea, ¿no? Y ya no se le da chance a las... y la tasa de cesáreas aumenta y el chance a la cesárea anterior para darle parto vaginal disminuye en todos los últimos años. Acá más o menos para lo mismo, peor, hay otras cifras que hablan de la asociación entre atletismo y placenta previa. Ahora, ¿y qué cosas tenemos que hacer? Tenemos que actuar cuando estamos en la hemorragia postparto,
tenemos que actuar de inmediato. Entre otras razones, porque el flujo en la sanguíneo en la arteria uterina es de 600 a 700 centímetros cúbicos por minuto. Imagínense la cantidad de sangre, 600 a 700. Entonces no podemos dudar, pues, porque si nosotros dudamos, demoramos, cada minuto cuenta. Y si dudamos, ya la paciente entrará en un shock irreversible y va a morir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer contra eso? No tenemos dar lugar a la duda. Tenemos que actuar de inmediato. ¿Y cómo actuaremos inmediato? Teniendo un protocolo bien establecido, donde se sepa cada uno qué cosa es lo que va a hacer, etcétera. O sea, una clave roja, por ejemplo, que es lo que va a hablar el doctor Cano. Teniendo en cuenta lo que se llama la hora de oro. ¿Qué cosa significa la hora de oro? Si nosotros actuamos acá en los primeros minutos de la hemorragia postparto, se va a salvar el 100% de las mujeres. Pero si nosotros esperamos una hora sin hacer nada, se va a morir casi el 100%. Entonces, la hora de oro. Ahora, esto de la cuantificación, pues han ensayado una serie de métodos, por ejemplo, acá una toalla, cuando la mujer, cuando llena una riñonera, ¿no? Más o menos calculan 500 centímetros, cuando está esta mujer que ha mojado toda la sábana, etcétera, aquí sí que ha perdido 1 litro, pero como hemos dicho, aún así, la subestimación es muy grande, la subestimación de las pérdidas. Y por eso es que inicialmente, en los años 95, 96, el Colegio de Cirujanos de Nueva York, no fueron los obstetras, sino el Colegio Cirujano, ¿no? Hacen un estadiaje clínico de la hemorragia, que ya felizmente el doctor Ramírez les habla. ¿Y eso por qué? Porque la mujer fisiológicamente, por los cambios que se producen durante el embarazo, ¿no? En su desarrollo ontogénico, ontogenético, ¿no? Ya la mujer está preparada para perder sangre en el parto. Entonces, y para eso pues aumenta el volumen plasmático en mayor proporción que la masa eritrocitaria, etc. Entonces, una mujer, fíjate acá es muy importante, una mujer puede perder al 15 al 20% de su sangre sin tener ninguna manifestación. Ahora, ¿cuánto es el 15%, 20% de sangre? Para eso, acá viene otro error en el cálculo. A todos les ponen, ¿cuánto de sangre tiene? Tiene 5 litros. ¿Cómo se calcula en base al peso? ¿Y cómo es eso? A los seres humanos tenemos 80 centímetros cúbicos de sangre por kilo de peso de la vía intraútero. Un feto de 28 semanas, 30 semanas que pesa 2 kilos, 80 por 2, tiene 160 centímetros cúbicos de sangre. Pero una mujer de 40 kilos, 80 por 4 tendrá 3 litros 200, pero si pesa 100 kilos, tendrá 8 litros, el doble. Entonces no podemos calcular a toditas así igual, sino en base a la proporción, al volumen. Entonces habíamos dicho que puede perder hasta la quinta parte de su sangre, una mujer de 80 kilos, 8 por 8, 6.400 tendría de sangre. El 15% sería casi 1 litro, y pues 1 litro y no ni siquiera se pone pálido. Entonces, en cambio, una mujer que no está gestando pierde 1 litro así en forma rápida, se puede morir. Eso porque está preparada. Y ya cuando ya tiene taquicardia, más de 100, ya se pone pálida, etc., ya perdió hasta la cuarta parte de su sangre. Cuando ya esto ya es, la presión ya baja 80, tiene taquicardia más de 100, etc., quiere decir que ha perdido la tercera parte de su sangre, y cuando ya entra en anuria y pierde la conciencia, ha perdido el 35, o más del 35, más del 40% de su sangre. ¿No? Igual, acá el otro, famoso texto de cuidados intensivos en obstetricia, más o menos dice lo mismo, ¿no? 40% de pérdida, cuando hay shock, hambre, oliguria, anuria, ya está en shock, 40% quiere decir que ha perdido. Esto es muy importante para cuantificar las pérdidas, porque como hemos dicho, tendemos a subestimar las pérdidas. Bueno, acá también el Colegio de Canadá también hace lo mismo. El índice de shock, ya le habló el doctor Ramírez, felizmente, se obtiene dividiendo. Este índice de shock lo sacaron por primera vez unos coreanos, después ya está Sabaratat Arukurmaran, fue presidente de la FIGO, fueron los primeros que hicieron, y acá en Sudamérica, los que aportaron mucho a la ginecobstetricia a nivel mundial fue la doctora Fernanda Escobar en el hospital, en la Fundación del Valle en Colombia, que tienen un centro donde hay 80 camas de UCI materna, 80, acá en el Perú solamente San Bartolomé tiene 4 o 5 camas UCI, y en la maternidad tiene 8 o 10, no sé.
allá en un solo hospital 80, tiene una experiencia tremenda y demostrado que este índice de shock muy importante, ¿no? Se obtiene dividiendo pues la frecuencia cardíaca entre la presión sistólica. Y ya para ir terminando, ¿cómo manejamos la atonía uterina? Tenemos que emplear, en primer lugar, las drogas oxitóxicas. ¿Cuáles son las drogas oxitóxicas? Los oxitóxicos se dividen en 3 grandes grupos. La oxitocina y sus derivados, como la carbetocina, primer grupo. Segundo, las prostaglandinas, que puede ser la prostaglandina GF, F2 alfa, E2, etcétera, y un derivado de la prostaglandina E1, que es el misoprostol. Y el tercer grupo de las drogas oxitóxicas son los derivados del cornezuelo de centeno, que son la ergonovina, la metilergonovina, la ergometrina y la metilergometrina, ¿no? Que se habían dejado de usar y que en los últimos tiempos ha vuelto a usarse. De todos estos, ya resumiendo, porque acá muchos dicen que la carbetocina, a raíz del estudio Champion, que se hizo en el 2017, que la carbetocina puede suplir a la oxitocina, pero no, la medicina basada en evidencias, las revisiones Cochrane, de todo, dice que la droga de elección para la atonía uterina sigue siendo la oxitocina, que dicho sea de paso, pues es 100 o más de 100 veces más barato que la carbetocina. No olvidar nunca que para la atonía uterina tenemos 2 medidas salvadoras, el masaje bimanual o la maniobra de Hamilton o la compresión de la arteria aorta, acá con un puño. Son medidas salvadoras que cualquiera puede hacer, ¿no? La profilaxis de la hemorragia postparto, ¿cómo hacemos? Haciendo el alumbramiento también dirigido, no esperar como en nuestra época, nosotros nos sentábamos frente a la paciente y esperar 7 signos había de desprendimiento, el signo de la maniobra del pescador, que se elevaba el útero, etcétera. Ya no, hay que hacer el alumbramiento dirigido y emplear todo este tipo de medicamentos que son importantes. Y como le he dicho, ahora se emplea el misoprostol, también lo que está, se puede usar en forma rectal, el misoprostol, o también la dosis de elección es 600 microgramos, sublingual, esa es la dosis. Rectal se usa 800, 1000 microgramos, pero lo fundamental es 600 microgramos. No pasar mucho porque el misoprostol es muy bueno, pero tiene un efecto maligno que es la hipertermia maligna que puede llevar a la muerte, ¿no? El manejo activo hay que tener cuidado con la tracción del cordón, porque por eso, por jalar, es que se producen las inversiones uterinas. Entonces, hacer todas estas maniobras, mi ejemplo acá está como el misoprostol cuando es vía oral, vaginal, etcétera, cómo se eleva, en cambio la sublingual, cómo se eleva bruscamente, actúa mucho más rápido. Ahora, para la resucitación hemostática, tradicionalmente se decía, hay que poner cristaloides, ¿no? Cristaloides, cloruro de sodio. Ahora, la idea que también dice la COG es, ya antes decían 3-1-1, 3 de cristaloide y 1 de plasma fresco congelado y 1 de plaquetas. Lo ideal ahora es poner sangre, un paquete de sangre, un paquete de plaquetas, un paquete de plasma fresco congelados y obtener pues el fibrinógeno más de 100, el hematocrito más de 21 por lo menos, etcétera. La carbetocina, ya como le he dicho, fue el estudio Champion del año 2000, se publica el 2018. Nuevamente se comienza a usar mucho, pero sigue siendo la oxitocina la droga de elección. El factor 7A recombinante también se usa. Muchos estudios dicen que esto es muy beneficioso, pero el problema es que 1 microgramo vale $1. Y hay que usar un microgramo por kilo de peso y cada microgramo cuesta $100, sale como $8,000 la dosis, muy caro, pero es bueno, ¿no? Definitivamente, y hay una serie de estudios que lo avalan, en nuestro medio poco. Y ya tener siempre en cuenta que cuando ponemos un paquete de sangre va a aumentar el hematocrito en 3 o la hemoglobina en 1 gramo. Cuando ponemos un paquete de plaquetas,
que vienen en 50 centímetros cúbicos, solamente vamos a aumentar de 5.000 a 10.000 la plaqueta. Imagínate, si la paciente tiene 20.000 de plaquetas, para que llegue a 100.000, necesitamos ponerle 8 o 16 paquetes. Igual el plasma fresco congelado también aumenta en 10 el fibrinógeno. El taponamiento uterino, que antes se decía que no servía, en ciertos casos, y ustedes, ejemplo, están en el serum, ¿no? Antes nosotros cuando éramos residentes hacíamos esto. Sí se puede hacer, sino que no hay que dejar espacios libres, pero es útil este procedimiento. Luego vienen los tratamientos quirúrgicos, la ligadura de la arteria uterina, la ligadura de la hipogástrica, ¿no? Y Christopher Lynch, que se hizo famoso este doctor porque a una paciente le practicó su famoso sutura de Lynch, que mire acá, lo publica el año 97 en 5 casos. Actualmente son cientos de miles, digamos, de casos que se hacen con la sutura de Lynch, que lo vemos ahí, y también hay, así que al final, también hay otro como la sutura de Gilstrap, la sutura de cuadrado de Cho, la sutura de Hyman, ¿no? Lynch modificado, una serie de sutura que la idea es empaquetar el útero, ¿no? Amarrar el útero para que la cavidad uterina pegarla y que no se crezca y que no se vaya llenando. Ahí entra pues también la sutura de un peruano que era Landauro, que hacíamos nosotros cuando éramos residentes antes del Lynch, poníamos por la cara anterior, salíamos por la cara posterior y después nuevamente, ¿sí? Cara anterior, posterior, ya, y lo amarrábamos bien y se unían las dos caras uterinas y no sangraba, ¿no? G-strap, el cuadrado de Cho, ahí está. Después vienen los balones, el balón de Bakri, el famoso balón de Bakri que era ad hoc para esto, pero en un inicio era muy caro esto también, entonces se comenzó a usar el balón para la próstata, el balón de Ruch, sino también el balón de Seistaken-Blackmore, que se usa para las hemorragias gástricas. Esto del balón uterino se usa cuando hay falla coagulatoria, ejemplo, sangre, se le pone ahí, se presiona para que no sangre. Cuando es fibromas uterinos también sangra mucho, se puede poner. Lógicamente está contraindicado si es una rotura uterina, no vamos a poner un balón para que más bien abra más la rotura. Es el balón de Seistaken-Blackmore que se usa para la hemorragia gástrica. También se puede usar. Si no tenemos nada de esto, podemos usar una sonda Foley. Llenamos la sonda Foley, que se puede inflar bastante, después ponemos 1 o 2 sondas Foley dentro del útero. O si no tenemos sonda Foley tampoco, podemos ver cómo se llena la sonda Foley. Y si no tenemos, podemos usar un condón. Agarramos un condón y lo ponemos dentro del útero, le ponemos un catéter y lo llenamos hasta 1 litro puede llenarse el condón. Y tan es así que esto en el África, por ejemplo, enseñan a los personal de salud para el uso del condón intraútero. Acá está. Y si no tenemos nada de esto, agarramos un guante estéril, lo ponemos dentro del útero y lo llenamos. También podemos usar eso, ¿no? Con un guante. ¿Y cómo se llena el guante? Y la otra medida es la embolización de la arteria uterina, y por la arteria femoral usamos sustancias higroscópicas, ¿no? Que se inflan y taponan las arterias, y también casi 100%, 98% de éxito. Y por último, el balón anti-shock. El pantalón anti-shock lo describe por primera vez Paul Hensling, ¿no? Este es un médico inglés que en Pakistán está un pueblo de 3 millones de habitantes donde no había banco de sangre, la gente se moría. Entonces él comienza a usar los pantalones anti-shock que se usaron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que comprimían, ¿no? Pues los torniquetes, pero neumáticos. Y lo publica acá en la revista británica en el año 2002. Y entonces, son estos pantalones neumáticos y eran costosos. Y logró, pues, en su publicación, dice, la presión está aumentando, entonces que el shock produce confusión del estado mental. En los primeros 5 minutos se recupera, en los primeros 5 minutos la presión arterial media sube a 70, se puede usar 12 a 36 horas, no produce dificultad para la diuresis y nada. Esto se basa en una regla física de la Planck, se llama, ¿no? Que el contenido se acomoda al continente. No es lo mismo si tengo yo 1 litro en un recipiente de 4 litros, está ocupando el 25%, pero si ese litro lo pongo en un recipiente de 2 litros, ocupa el 50%, la mitad. Y esto es lo que trata de hacer. Al presionar
los miembros inferiores, el abdomen, reduce el continente, digamos, y aumenta. Nosotros ya, después de esta publicación de Paul Heisling, el año 2002, el año 2004 presentamos en el Congreso Peruano de Higiene y Obstetricia el traje antichoc artesanal. Poníamos con unas telas que había comprado en Gamarra, lo poníamos y la amarramos a la paciente, le poníamos en las piernas y en el abdomen, y nos daba buenos resultados. Hicimos varios casos de eso y lo presentamos en el Congreso, pero después Pathfinder cambió y hizo ya con un material más sofisticado, que es con neoprene, etcétera. Y acá tener cuidado, si usted está en un establecimiento bien así, hay que sacarle primero el 1, 2, 3, así como está, no sacar bruscamente todo porque se le baja la presión. Y acá tiene una bola que es para comprimir la aorta. Y esto se envuelve, se lava y queda como una mochila, lo pueden usar. Y ahora sí, para terminar, también viene la técnica de SEA, que es una técnica antigua, que ustedes lo pueden emplear mientras trasladan a un paciente. Se usa 2 pinzas Fester largas y 2 pinzas Fester curvas. Jalan con las pinzas largas el labio anterior, labio posterior, con las curvas pinzan las arterias uterinas, palpan el ligamento cardinal y ahí nomás acostadito está y no hay peligro. El ácido tranexámico también es otra alternativa, sobre todo a raíz del estudio Woman, el 2017, 1 gramo en los primeros 30 minutos, máximo hasta las 3 primeras horas. Después ya pierde su efectividad. La metilergonobina, todo esto dice acá en la revista de la Sociedad Canadiense. Nuevamente, como le digo, el misoprostol, la ergonovina, todos han entrado en nuevamente medicamento que ya la ergometrina tiene más de 100 años, tiene el ergotrate, se había dejado durante 20 años de usar, nuevamente ha vuelto, ¿no? Y acá siempre puedes tener los esquemas bien establecidos, y ahora sí, terminando, en julio del 2020, el Real Colegio de Ginecología y Obstetricia de Australia y Canadá hace un esquema que viene a ser, lo pone en MATEP, ¿no? El MATEP, que es el modelo de protocolo de transfusión masiva, pero en esencia es como una clave roja. Fíjate, nosotros hace cuántos años ya empleamos, y esto recién ha publicado en julio del año pasado, ¿no? Ahí está más o menos que el doctor Cano va a decir, y este es un artículo que salió en febrero de este año, donde habla donde estudia más de viendo al revés. Estudia a más de 4.279 mujeres, etcétera. Le estudia, controla diariamente la presión arterial, el pulso, la temperatura, y la presión arterial sistólica, diastólica, y ve que más o menos tiene en este cuadro percentiles alisados en el tiempo, ¿no? Y hay variaciones. En el primer día del parto, tiene la presión arterial y el pulso más elevados. La presión sistólica tiene más elevado en 10 milímetros de mercurio, la sistólica en 5, y el pulso se eleva también en 5. Y conforme pasan los días disminuye. Y esto dice este estudio, que lo publican en los Obstetrics y Ginecology de este año, en febrero, dice que es muy importante para evaluar mejor a las pacientes hemorragia postparto. Bueno,